de la Iglesia. El título de esta obra es tremendamente llamativo porque así se llamó el cautiverio que sufrió el Papa cuando la sede estaba en Francia. Y este episodio se llamó La cautividad babilónica del Papa, justamente. La cautividad babilónica del Papa. Y Lutero ocupa este mismo título haciendo referencia a la Iglesia. En esta obra, Lutero pone en tela de juicio los sacramentos de la Iglesia Católica, diciendo que si bien pueden expresar verdades cristianas, éstas no tienen un carácter sacramental. A pesar de su excomunión, Lutero sigue en su intento de propagar sus ideas sin complicaciones. Veamos entonces lo que nos trae esta obra. Bueno, Martín Lutero nos habla sobre las 95 tesis publicadas hace 2 años y del arrepentimiento que tiene sobre esta publicación. Recordemos que Lutero nunca tuvo por objetivo que estas indulgencias fueran públicas, sino que algo estrictamente local, que tuviese efectos de conversación, pero focalizado, ¿no? No quería que hubiese surgido todo este escándalo. Pero bueno, ya sucedieron las cosas, no hay mucho que hacer. Como diría Maquiavelo, cosa fata capo a. Una cosa hecha no puede ser deshecha. Y aquí ya esto ya está hecho, no hay cómo ir atrás. Indulgencias. Las indulgencias son adulteraciones de los aduladores de Roma. Entonces, luego de haber publicado las tesis y discutir contra los teólogos católicos como Juan Eck y Esmer, que le habían instruido sobre cómo funcionaba el primado, la verdad es que estos hombres no se muestra, Lutero no se muestra desagradecido con estos hombres, pues de sus instrucciones y obras también aprendió Lutero. Lo trataron de convencer de que el papado se sustenta en el derecho divino y no en el derecho humano. Pero Lutero, luego de investigar más a fondo, nos dice que la Iglesia no solo no tiene como sustento el derecho divino, sino que está cautiva de Babilonia y dominada por Nemrod. Recordemos que Nemrod fue un personaje bíblico que según el Génesis era rey de la tierra de Sinar en Mesopotamia, persiguió a Abraham, y también, bueno, se nombra en ciertos pasajes como en el episodio de la Torre de Babel, ¿no? Etcétera. De ahí Lutero dice que se rechacen todos sus escritos anteriores y que se acepte lo siguiente. En primer lugar, el papado es la recia cacería del obispo romano. Y aquí Lutero en realidad acusa que varios hombres están contra él en Alemania. Eck, Juan Eck, que habla bien el latín, Esmer, que habla mejor el griego, y Agustín Alfeld, que habla excelente en hebreo. Lutero los señala como urracas, les dice que estas son urracas. Además de estos hombres se deben mencionar a las facultades de teología de Colonia y Lovaina, que están todas contra él. Lutero entra en la discusión de la comunión bajo las 2 especies, la sagrada hostia y el cáliz. De acuerdo con Lutero, en las ceremonias de la Eucaristía se deben dar las 2 especies. Las 2 especies son la hostia y el cáliz. Y estas se deben dar a los laicos. Pero Alfeld no lo piensa así. Cuando entran en discusión, Alfeld dice que por una parte sí se debe suministrar las especies, pero por otro lado no, tratando de no contradecir lo que dice Lutero. Fíjense que esto era una técnica, o más bien una táctica, que siempre hacían contra Lutero. Cuando, por ejemplo, nosotros teníamos las discusiones de Juan Eck, que ya habíamos revisado en el podcast, Juan Eck, después de haber debatido mucho con Lutero, después en otras discusiones decía, no, Lutero y yo estábamos totalmente en lo correcto. Y acordamos, decía Juan Eck. Entonces, claro, después de haber discutido tanto, y después que Eck extrañamente le dé la razón, pero fíjense cómo le da la razón.
diciendo que en realidad lo que Lutero dice es acorde a lo que dice Juan Eck, y Juan Eck está a favor de la Iglesia católica. Entonces Lutero tiene desconfianza de Eck, pero Alfeld hace lo mismo. Hace lo mismo. ¿Mm? Lutero desconfía porque Eck, Esmer y las facultades de Colonia y Lovaina ya lo han enfrentado de esta forma. Entonces, a partir de esto, Lutero se refiere a Alfeld como especiero, es decir, alguien que acepta la especie, que las especies pueden ser suministradas, la hostia y el cáliz, a, eh, a los laicos. Alfeld dice que solo se debe dar una especie por precepto a los legos. A esto lo llama fundamento infalible. La única especie con respecto a los legos es la de pan, por el siguiente versículo de Juan 6:35. Yo soy el pan vivo. Claro, de acuerdo con el razonamiento de Alfeld, Cristo no dice yo soy el cáliz vivo. El problema de esto, señala Lutero, es que el versículo continúa. Si vemos en Juan 6:55, bien digo, dice, mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. Veamos el Juan 6:53. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre. Cuando Alfeld tiene este problema, lo resuelve diciendo que quien recibe una especie recibirá ambas, la carne y la sangre. Es decir, quien reciba el pan, quien reciba el cáliz, o quien reciba la hostia va a recibir las dos, es decir, la carne y la sangre. Ahora, eso obviamente lo deja en un problema. De hecho, otro problema con esto es que se refiere solamente a los laicos, pero no a los presbíteros, a los diáconos, por lo que a estos, ¿qué quedaría? De acuerdo con Lutero, quedaría para estos el pan del infierno. Por lo demás, Alfeld dice que estos no merecen ninguna de las especies, es decir, los presbíteros, los diáconos. Y Lutero lo trata de aristotélico, de transponer los verbos y que signifiquen dos cosas al mismo tiempo. Y además también lo trata, le dice, teólogo de la escuela de Anaxágoras, porque recordemos que Anaxágoras fue señalado como ateo. Por lo tanto, a Alfeld también Lutero lo señala de esta forma, porque hay una contradicción, hay una cuestión ambigua con respecto a las especies, ¿no es cierto? Al cáliz y a la hostia. Bueno, son sangre, son carne, ¿qué son estas cosas? ¿A quién hay que darle estas especies, no? Bueno, un argumento final con respecto a las especies es que Pablo recibió de Cristo el uso del pan y el cáliz, y que luego de recibirlo lo transfirió a los corintios. Entonces, si recibió el pan y el cáliz, quiere decir que se dieron las dos especies, pero antes había dicho que solo se daba una. Claro, Alfeld decía que a los legos solamente se les da el pan, pero si Pablo recibió de Cristo el uso del pan y el cáliz, y que luego lo transfirió a los corintios, parece que son las dos. Bueno, la cuestión es que Lutero se altera con estas proposiciones de Alfeld y lo insulta citando la siguiente oración. Le dice, lo sé, por cierto, cuando peleo con el estiércol, venza o sea vencido, siempre salgo manchado. Lo trata de estiércol. Con todas estas consideraciones y disputaciones que han llevado a Lutero a formular sus descargos, ahora entonces veremos los sacramentos que son aceptados por el reformador, es decir, por Lutero. O sea, terminamos la crítica de Alfeld y vamos a ver los sacramentos que considera Lutero. La Iglesia Católica, como sabemos, tiene 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía o pan también se llama, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. De estos sacramentos Lutero solo acepta 3, que serían el bautismo, la penitencia y el pan. Sobre la base de esto tenemos entonces nuestra primera cautividad. Fíjense, Lutero se referirá al sacramento del pan, y este se refiere a la fe en el Verbo encarnado, porque está hablando de comer pero en el sentido espiritual. Agustín, de hecho, San Agustín de Hipona también decía algo similar. Decía, ¿para qué preparas el vientre y el diente? Cree y habrás comido.
En consecuencia, no se habla del pan en concreto como alimento sensible, ¿no? Sino que como alimento espiritual que está fundado en la fe. Los sacramentos fueron dados a todos y no se pueden negar ambas especies a los laicos, es decir, la hostia y el cáliz. Los sacerdotes son siervos y en cuanto tales deben dar ambas especies a quien lo requiera. Ahora bien, esto no es una obligación, sino que debe quedar en la conciencia de cada uno. Y esta sería entonces la primera cautividad de parte de la Iglesia, la prohibición de entregar las especies. Lutero dice, no, las especies hay que entregarlas a quien quiera, a quien lo requiera más bien. ¿Mm? Pero la Iglesia dice, no, hay una prohibición de entregar las especies. Esa es la primera cautividad. Vamos con la segunda cautividad. Tiene que ver con el tema de la transubstanciación, que en palabras sencillas, la transubstanciación es la transformación de la sustancia del pan al cuerpo de Cristo. Para la Iglesia Católica, fundamental la doctrina de Santo Tomás de Aquino, el pan y el vino serían respectivamente y literalmente la carne y la sangre de Cristo. En cuanto al pan y al vino, sus sustancias son cambiantes, pero sus accidentes permanecen. Para Martín Lutero, esta es una excesiva especulación filosófica, pues ya que se transustancian el pan y el vino, ¿por qué no se habla también de la transaccidentalización? Claro, porque ya sabemos con Aristóteles que está la sustancia, el accidente, etcétera. Bueno, si hablamos de la sustancia, ¿por qué no hablamos también de los accidentes? Y con este proceso de transaccidentalización del pan y el vino. Por lo demás, las Sagradas Escrituras nunca hablan de una transustanciación del pan y del vino, siendo esto en verdad una interpretación católica que sigue la filosofía de Aristóteles. Lutero nos dice que en contraste a esto, la verdad es que la presencia del pan y del vino en la Eucaristía hace que Cristo esté presente, y no que el pan se transforme literalmente en carne y el vino en sangre. Y a esta teoría la llamó, por los no luteranos, consubstanciación o presencia real. Por lo tanto, esa es la segunda cautividad, ¿no es cierto? Hacer creer que el pan y el vino realmente interpretan y en realidad son literalmente la carne y la sangre de Cristo, el pan y el vino, ¿no? Y que sus accidentes permanecen, etc. Esa es la segunda cautividad. Vamos con la tercera cautividad, que tiene que ver con considerar en la mira como buena obra y sacrificio. O sea, esa es la tercera cautividad. Observar las buenas obras y el sacrificio. Lutero no está de acuerdo sobre el modo de llevar la misa, que en verdad ha sido solo para hacer ferias y negocios de tabernas, en sus palabras. Sin embargo, estas costumbres están tan arraigadas en el seno de la Iglesia que tendríamos que sacar tantas cosas que al final no quedaría nada. A continuación, Lutero ofrece algunas recomendaciones. En primer lugar, deshacerse de los vestidos, ornamentos, cánticos, preces, órganos, lámparas y todo aquello que llama la atención a la vista. Solamente hay que estar con la palabra de Dios. La misa es la promesa del perdón de los pecados que Dios nos hizo. De hecho, toda la virtud de la misa consiste en la palabra de Cristo, es decir, la fe. Es a su vez la palabra de Cristo el testamento, mientras que el pan y el vino es el sacramento. De hecho, para todos los sacramentos debe estar la promesa divina. Fueron los romanos quienes desvirtuaron el sacramento de la misa, preocupándose más de su operación que de sostener la palabra de Cristo. La misa no es más que la promesa divina o el testamento de Cristo, encomendado al sacramento de su cuerpo y sangre. En consecuencia, todo ocurre en ese momento por fe y no por ninguna obra. Como ella es testamento y sacramento, se observa solamente a quien la realiza. En otras palabras, el sacramento es incomunicable, no se refiere a otros. Por eso Lutero critica que en misa se ore por otros. La misa debe parecerse a la primera misa de todas, es decir, a la de la última cena, en donde Cristo tuvo un ambiente sencillo, alejado de vestidos, sin cantos ni otras ceremonias por el estilo. En todo caso, lo que sí se realizaba fue el llevar comida y darla a los más necesitados. Vamos entonces ahora
con el sacramento del bautismo. Entonces tenemos ya las tres cautividades babilónicas de la iglesia, ¿no? Vamos ahora con analizar el sacramento del bautismo. Este puede ser el sacramento menos afectado de todos. Nadie pudo afectar a este gran fundamental sacramento. Lo primero que debe observarse es la mesa, como dice Jeremías 2:32. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es un sacramento importante porque le recuerda al creyente la protección que tiene con respecto a su salvación. Por mucho que haya realizado pecados, el creyente no puede deshacerse de su bautismo a menos que dejara de creer. Entonces el bautismo tiene las mismas condiciones que la misa, la fe. De lo contrario, no servirá de nada realizar el bautismo. La segunda observación tiene que ver con la sumersión, pues bautismo significa sumersión. Para Lutero, en el agua y en la palabra hay una espiritualidad oculta. Esta sumersión significa la sumersión del hombre viejo y la emersión es la emersión propiamente tal del hombre nuevo, cuando uno sale del agua, ¿no? Y a su vez también significa muerte y resurrección respectivamente. O sea, la sumersión significa muerte y la emersión significa resurrección. Eso es en cuanto al sacramento del bautismo. Vamos con sacramento de la penitencia. Sabemos que en el sacramento de la penitencia se encuentran tres conceptos fundamentales, que en primer lugar son la contrición. La contrición para los romanistas es la suma y consideración de los pecados. Sin embargo, nada se habla de la fe, dice Lutero, que es la verdadera fuente de contrición. Lo que hace que una contrición sea tal es la fe. Mucho se piensa que el dolor de esta contrición proviene de la remisión de los pecados, pero en verdad esta debería venir de las amenazas y las promesas. En segundo lugar, en el sacramento de la penitencia está la confesión, que se realiza de forma oculta en la iglesia. De esta forma es imposible comprobarla, dice Lutero. Sin embargo, Lutero la mira con buenos ojos y no la condena como la lleva la iglesia, a excepción de que los curas se reservan los pecados secretos, y estos luego se revelan a confesores nombrados por ellos. Y finalmente tenemos la satisfacción, en la cual la sede romana ha desvirtuado el sentido de la satisfacción, sobre todo porque las indulgencias eximen de hacerla si es que tiene dinero. Recordemos que las indulgencias es justamente esta compra, ¿no es cierto?, de la temporalidad en el purgatorio. Por lo tanto, si yo compro una indulgencia, bueno, ¿qué sentido tiene entonces la satisfacción? Me salto esa parte. De hecho, con este pago yo podría saltarme todas las penitencias en verdad. Por lo demás, en cuanto a la última, en cuanto a la satisfacción, Lutero se remite a nombrar lo que se ha hablado en su obra, La indulgencia y la gracia, donde este tema se ha tratado ampliamente y nosotros hicimos un podcast de la indulgencia y la gracia, así que los remito para allá, mis estimadísimos. Vamos con la confirmación. Ahora Lutero nos habla de la confirmación. Al igual que la penitencia, la confirmación también estaba compuesta de tres partes. Está el pan, el orden y la confirmación. Con respecto a este sacramento, la verdad es que Lutero cree que nada de esté confirmado en las Sagradas Escrituras. La verdad es que no piensa Lutero que esto sea un sacramento necesario. No contiene este sacramento ni salvación ni la promesa divina. Vamos con el matrimonio. Al igual que en la confirmación, en el matrimonio tampoco está la promesa divina. Por lo tanto, para Lutero este no puede ser un sacramento. Por lo demás, no es una institución propia de la Iglesia Católica, el sacramento. Pertenece a toda la humanidad, sean fieles o infieles. Además de que esta institución ha existido con mucha anterioridad a la Iglesia. El matrimonio es una figura de Cristo y de la Iglesia, mas no un sacramento. Luego Lutero nos habla de Ángel de Clavacio y la Suma Angélica, que es una obra donde se dan 18 impedimentos para contraer matrimonio. 18 impedimentos. Y a esta obra Lutero responde con un mensaje de las Sagradas Escrituras. Fíjense el primer libro de Timoteo 4:1 al 3. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, es decir, renunciarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjense esto. ¿Qué podemos, después de leer este pasaje, entonces, ¿qué podemos leer, qué podemos entender de la obra de Ángel de Clavacio, que nos da 18 impedimentos para contraer matrimonio? Bueno, el primero de Timoteo ya nos lo dice, ¿no? Que hay espíritus engañadores que prohibirán casarse. Es decir, el mismo Pablo predijo que habría personas que prohibirían casarse. Y aquí está. Estas prohibiciones tenían que ver con el parentesco, con la religión y con el adulterio. Lutero no está de acuerdo con ninguna de estas prohibiciones. En primer lugar, el matrimonio por parentesco solo es hasta segundo grado, como lo señalan las Sagradas Escrituras, es decir, con la madre, la madrastra, hermana natural, hermana legítima, nieta, tía, nuera, cuñada, hijastra. ¿Mm? Sin embargo, nada se dice de la hija o nieta del hermano que se encuentra en segundo grado. Por eso es legítimo que ese matrimonio pueda existir. También es absurdo, de acuerdo con Lutero, que se prohíba el matrimonio por no estar bautizados en la misma religión. De la misma forma es absurdo que una mujer que antes de cometer adulterio no pueda casarse, ya que en la misma Biblia está la historia de Betsabé, quien cometió adulterio con Urías y luego contrajo matrimonio con David. Aunque dice en un principio Lutero que no le gusta el divorcio y no se anima a llamarlo lícito, Lutero sostenía que era posible en circunstancias especiales. Por ejemplo, es posible, digamos, tomar el divorcio o pensar en el divorcio en un caso de adulterio, dice Lutero. Por medio del mismo, y luego de que ya se explicó que el matrimonio era posible después de haber cometido adulterio, entonces la mujer o el hombre puede volver a contraerlo después del divorcio. Eso es lo que tiene que decir Lutero con respecto al matrimonio. ¿Qué tiene que decir con respecto al orden sacerdotal? Este tampoco debería ser un sacramento, pues no está la promesa de la gracia divina. Ya habíamos visto que para Lutero es muy importante la promesa de la gracia divina. Eso es lo que hace un sacramento ser un sacramento. Entonces, ya llevamos por lo menos que el matrimonio no lleva esta promesa divina, ni tampoco la confirmación. Y ahora este también, el orden sacerdotal tampoco lo tiene. Y este sacramento es completamente creado por la sede romana, ¿no? Ahora bien, la fuente de este sacramento la podemos verificar en la obra del pseudo Dionisio, que se llama Jerarquía Celestial, donde se mencionan los sacramentos, donde entre ellos se cuenta el orden sacerdotal. Lutero responde que este erudito, que es el pseudo Dionisio, que seguramente que ya sabemos, digamos, que pseudo Dionisio, hay una discusión porque unos dicen que es el Dionisio Areopagita, otros dicen que no, que es imposible que sea ese Dionisio porque sus escritos tienen una lectura o una letra muy posterior a su tiempo, etcétera. Hay por cierto una discusión con respecto a eso. Y bueno, este erudito no tiene ninguna prueba para demostrar que esos son los sacramentos. Lo mismo ocurre con el resto de las obras, claro, porque la obra del pseudo Dionisio, nosotros solamente las leemos, pero Dionisio no explica cuáles son las fuentes, ni nada de eso, sino que solamente se da la información. Vamos con la extrema unción. En este sacramento se dice que están dentro de él la promesa y el signo, elementos que se necesitan para conformar un sacramento. Y estaría fundada realmente en el apóstol Santiago. Veamos entonces Santiago 5, 14 al 15. Fíjense lo que dice. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndose con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo,
y el Señor lo levantará, y si estuviesen pecados, le serán perdonados. Lutero duda que estas palabras hayan sido pronunciadas por el apóstol, pero aunque fueran de él, no sería lícito por su sola potestad que se instaurara un sacramento, porque esto solo le pertenece a Cristo. Además, el sacramento de la extrema unción es en caso de muerte, y el versículo no nos habla de muerte, sino que de enfermedad. En consecuencia, este no sería un sacramento, pero sí un cierto rito de la iglesia primitiva, que en realidad ya no se hace. Entonces, este sacramento tiene la promesa de la gracia divina, pero el tema es que los sacramentos los tiene que dar Cristo y no, en este sentido, un apóstol como Santiago. Bueno, esta ha sido la obra, chicos, de la cautividad babilónica de la iglesia. Se despide entonces Lutero criticando los sacramentos de la iglesia antes señalados. No tenemos en consecuencia que seguir las reglas estrictas que la iglesia ha impuesto, pues no tienen ninguna justificación desde el punto de vista de la fe. Son instituciones creadas por la sede romana, por alguna razón que Lutero no especifica del todo, pues se remite a que son invenciones antojadizas de la iglesia. Y fíjense cómo, de alguna manera, a partir de esto, Lutero va a dar más paso, va a dar más aceptación a la autoridad secular. Y de hecho va a exigirle que ponga los puntos sobre las íes. Así que la batalla o la guerra, o como usted, el conflicto, quizás como ustedes le quieran llamar, contra la iglesia, continúa. Por cierto, que continúa. Vamos a seguir con la obra de Lutero, por cierto que aún no hemos terminado. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos entonces a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González y Ricardo, que colaboran con este canal por medio de sus membresías. Muchas gracias, muchachos. Espero que estén disfrutando del canal. También hacemos nuestros agradecimientos extensivos a Gab Welther, que es el mecenas medieval. Ya lleva bastante tiempo colaborando con nosotros, Gab Welther, así que realmente te lo agradezco y espero que estés disfrutando también de los beneficios. Y usted también puede ser mecenas en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse, que están debajo de cada video. Usted hace clic en el botón unirse y hay 4 membresías con distintos precios. Si hay algún precio que no le acomode, entonces de todas maneras usted puede colaborar con nuestro canal haciendo clic en el botón gracias. Y ahí usted pone la suma que usted considere más cómoda para colaborar con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.